El Partido Revolucionario Moderno está sometido en un proceso de renovación de su dirección. Y en ese proceso, por supuesto, hay intenciones de carácter ideológico, reivindicativo, hay muchas propuestas, hay gente que tiene idea de que el Partido Revolucionario Moderno es un partido que debe reflejar lo nuevo en la política. Hay además aspectos relacionados con lo generacional, la vieja guardia, los viejos robles, las nuevas generaciones, ideas nuevas, las tecnologías. Todas estas cosas están en la visión que se tiene de cómo debe comportarse un partido político. La posición más importante que está en debate en este momento es la de presidente del Partido Revolucionario Moderno. Hasta ahora es el primer proceso eleccionario interno que llega ese partido político. La dirección que se designó fue de manera provisional y se designó como parte de un consenso de los principales líderes de esa organización. Hoy contamos y agradecemos muchísimo con Andrés Bautista, actual presidente del Partido Revolucionario Moderno y quien aspira a ser electo en la presidencia de ese partido para continuar en esa posición. Muchas gracias, Andrés, por aceptar esta conversación y me gustaría escuchar las motivaciones por las cuales tú entiendes que debes seguir en la presidencia del PRM. Gracias por esta invitación y saludo a los amigos televidentes. Sí. Mira, el PRM es fruto de circunstancias, el PRM es fruto de las malas prácticas del partido que nosotros militamos toda la vida. En el PRD de aquellos tiempos, habían grupos, habían tendencias, pero había un árbitro. Ese árbitro era el doctor José Francisco Payagón. Así es. Desde el momento que entonces el árbitro se convirtió en un candidato, ahí vino el problema. Sí. Y ahí vino la división. Luego viene la dirección de Miguel. Miguel modifica los estatutos, de presidente pasa a candidato, se divide el partido. Sí. Hoy día en el PLD hay un problema y el problema es que el presidente de ese partido es candidato, el secretario general es candidato y el presidente de la República, que tiene un liderazgo, es candidato. O sea, no hay árbitros. Sí. En el PRM, ¿qué se dio? Que dos grupos se ponen de acuerdo, vamos a formar un partido. ¿Qué se necesita en un partido donde el origen, el PRD, empezaron las tendencias a funcionar? Luego que había un paraguas que cubría a todo el mundo. A los 40 años de fundado ese partido. Sí. En el PLD, a los 35 años es que empiezan a funcionar esos grupos de verdad. Ya había ese paraguas, esa consolidación de lo que es el PRD, lo que el PRM es un partido en construcción. Nosotros, pero es la decisión de dos grupos dentro del PRD para formar un nuevo partido. Por eso se supone que eso conlleva una consolidación, eso conlleva un periodo de consolidación y de fortalecimiento de esa idea. Nosotros, cuando se reúne el Comité Nacional, que es la máxima autoridad del partido, nos eligió como presidente a todos los directivos, a Jesús general, Vázquez como secretario general, a Delinde como ¿Qué nosotros hicimos? Nosotros hicimos lo que era posible. A nosotros nos entregaron un sello como IREFO. A nosotros nos dijeron, vamos a formar el partido. Nosotros no teníamos local, nosotros no teníamos nada. Te digo, ni un sello como IREFO. Nosotros tuvimos que hacer una colecta donde uno aportó personalmente para alquilar ese local y después con la colaboración de otros compañeros el mantenimiento. Bien. ¿Qué es lo que nosotros hemos enarbolado y en este país se ha enarbolado? De que los jueces deben ser imparciales. En la Junta Central Electoral nuestra lucha ha sido de que los jueces que los árbitros sean imparciales. En el Tribunal Superior Electoral nosotros reclamamos y seguimos reclamando que sean imparciales. En la Suprema Corte de Justicia, en las altas cortes, que sean árbitros. Entonces un árbitro no puede ser un representante de un grupo, ni de un partido político. En este caso el árbitro es la comisión organizadora
de esta convención. No, pero se va a elegir la dirección del partido. Entonces la dirección del partido tiene que hacer de árbitro, porque si se va de un lado o se va del otro, ¿qué va a pasar? Una rebatiña. Entonces nosotros lo que hemos hecho es ese papel de árbitro, que cuesta. Es decir, no se puede decir que Andrés Bautista pertenezca al grupo de Luis ni al grupo de Hipólito. Absolutamente, y se le puede preguntar a ellos. Y eso, por eso conlleva a ciertos problemas. ¿Por qué? Porque hay medidas que hay que tomarlas independientemente del interés de un grupo. Y nosotros lo que hemos hecho es precisamente eso. Nosotros fuimos el único partido, Fausto, que elegimos nuestro candidato por unas primarias. Presidencial. Solo el candidato presidencial. Claro. Y después por otro método que está establecido en el estatuto, que es las encuestas, el consenso y esas cuestiones. Entonces, los demás candidatos. ¿Qué partido lo ha hecho? Ninguno. Pero nosotros hemos hecho el padrón del partido, que está el registro de militantes, se está ya en el proceso de revisión final para tener el padrón. Más de 500.000 que se inscribieron, que realmente yo creo que es un logro. Y por eso nosotros hemos planteado que los procesos de elección sean con un padrón de cada partido, porque cada partido... Digamos que eso es lo que Andrés Bautista ha hecho como presidente del PRM. Pero hay algo más. Sí. Es el único partido que su máxima dirección ejecutiva se reúne todos los lunes. Pero algo todavía más importante, hemos servido de equilibrio para mantener la unidad. Nosotros, los dominicanos, se dice, llevamos el negro detrás de la oreja. Los PRMistas llevamos la división aquí. Y ese fantasma de la división no puede incentivarse diciendo, este pedazo es mío, esta parte de la dirección es mía y esta parte es tuya. Eso no es compatible con lo que nosotros hemos enarbolado. Pero eso es parte de la naturaleza del PRM, Andrés. Sí, entonces, si fue dos grupos que se unieron para formar ese partido, esos grupos aún conviven, aún sobreviven y toman decisiones a favor o en contra, pero toman decisiones. Por eso es tan imprescindible que los árbitros sean imparciales. Porque si es de una parte, entonces esto es lo que va a profundizar la división. Eso es lo que va a azuzar la división del partido. Lo que hay que buscar es, y yo no digo que soy imprescindible ni soy el único, pero en el partido hay personas que pueden ser árbitros, que no se van a prestar al servicio de uno de los grupos. Y ese es el problema. Cuando usted es llevado por un grupo, usted tiene que responder a ese grupo. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Un choque. Eso va a pasar que uno habla para acá y el otro habla para allá. Cuando realmente lo que necesitamos es que haya una dirección que ale a ambos grupos a someterse a los lineamientos del partido. Esa es mi motivación. Pero una de las críticas... Y quiero decir, Fausto, excúsame, que nosotros estamos llevando y diciendo estas cosas porque no queremos pasar a la historia de este partido como que fuimos irresponsables y que viendo lo que podía pasar nos quedamos callados. Nosotros no nos anima una ambición, porque para nosotros es un gran sacrificio. Nosotros, en los que estamos dirigiendo este partido, no hemos usado un galón de gasolina para funcionar. Y tenemos 5 años casi, desde la lucha interna. Tú recordarás, y los amigos televidentes, cuando hablábamos del PRM mayoritario. Después entonces, cuando la cosa no fue posible. Se habló del PRD mayoritario. PRD mayoritario. Cuando no fue posible lograr que el PRD hubiera una real democracia interna, no nos quedó más que hacer esto. Formar tienda aparte. Eso no estamos en esto por ambición ni por interés, porque no vivimos de la política. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Andrés Bautista, presidente del PRM y aspirante a la misma posición, en la convención del 18 de febrero. Así es. Dios mediante. Dios mediante. En un momento retornamos. Andrés, en caso de mantenerte en el cargo de presidente del PRM, ¿cuáles son las tareas que tiene que hacer el PRM como principal partido de la oposición en República Dominicana? Mira, tú sabes que estos años han sido muy accidentados. Unas elecciones, primero la conformación de las boletas, de las elecciones más complicadas en los últimos 22 años, congresuales, presidenciales y municipales, todos juntos.
y un partido que no pudo terminar el proceso de organización porque tuvimos que ir a las elecciones. Sí. Por unas elecciones traumáticas, con una Junta Central Electoral parcializada, y ustedes saben el tollo que se hizo. Sí. Nos pasamos casi el año 16 en ese problema, antes de las elecciones y post elecciones. El partido, ¿qué ha hecho? El partido ha decidido, y ya la dirección ejecutiva lo aprobó, un congreso a celebrarse, inmediatamente pase esta convención, está aprobado un congreso donde vamos a delinear qué partido queremos, cuáles son las tareas fundamentales que nosotros debemos abocarnos a recibir. Pero arriba de eso, quiero informarte que nosotros duramos 19 meses sin recibir un centavo. Primero recibíamos 500,000 pesos de la Junta Central Electoral y luego 19 meses sin recibir un centavo, porque hubo una deuda de la campaña de 140 millones de pesos. Y eso, todo es cesión de crédito. Todavía, solamente de intereses de esa deuda, debemos cerca de 20 millones de pesos. Entonces, ha sido con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Es decir, que el dinero que tiene que entregarle la Junta Central Electoral se le entrega a un banco, a los acreedores. A los acreedores, porque hubo cesión de crédito, futuro. De futuro. Entonces, por el resultado electoral, ustedes están entre los partidos que reciben el 80% de los fondos. Porque nosotros, de la posición 15, pasamos a la 2. A la posición 2. Pero nosotros logramos 48 diputados, 2 senadores, 31 alcaldes, 326 regidores. Oye, lo que ha hecho este partido no lo ha hecho ningún otro partido en la República Dominicana, con apenas 1 año y pico, 2 años. Sí. Entonces, en ese congreso que vamos a celebrar, que lo encabeza Tirso Mejía Ricardo, es que nosotros vamos a delinear. Ahora, el PRM, lo primero es consolidarse estructuralmente y después que esos organismos, que los PRMistas estén informados, estén formados precisamente para defender lo que son la línea que vamos a seguir del partido. ¿Y cuál es la labor? Tiene que modernizarse en lo que tiene la comunicación. Tiene que haber un partido en Jerez. Ahora, ¿cómo hacemos un partido en Jerez si todavía los dirigentes no estaban definidos? Entonces, este proceso primero fue precoz, que era para saber cuáles son los dirigentes del partido. Porque tú sabes que en unas elecciones hay que entender que antes de las elecciones se cuentan los militantes. Pero después de la elección hay que volverlo a contar a ver cuánto quedan. Sí. Entonces, ese proceso pasó. El proceso de Premil es para ver quiénes se inscribían, quiénes se volvían a inscribir, porque tiene que ser presencial. Ya nosotros vamos a tener un partido de personas que están comprometidas con el mismo, de militantes. Pero eso se va a hacer aunque Andrés Bautista gane o no gane la presidencia. Pero digo, ¿cómo Andrés Bautista se va a distinguir como presidente del PRM, impulsando a hacer una oposición que le haga ganancioso del voto, de la confianza de la ciudadanía? Con miras al 2020, por ejemplo. Nosotros, ¿cuál ha sido? Porque hay muchas cosas que se han hecho, Fausto. Pero tú sabes que el eco no es el mismo cuando tú no tienes medios. Pero es el PRM. Primero, nosotros llegamos a un acuerdo con los partidos de oposición, que precisamente tenemos una reunión con la Junta. Porque si aquí no hay un cambio en lo que tiene que ser las leyes que tienen que ver con el aspecto electoral, aquí no podemos hablar de nada. Entonces, lo primero es la ley del régimen electoral, hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque si no hay un tope a los gastos de campaña, si no hay un control el acceso a los medios de comunicación, si no hay transparencia en el origen de los medios, aquí lo que vamos a tener es siempre lo mismo y se va a imponer eso. Entonces nosotros estamos luchando para que haya una real ley del régimen electoral. Aquí nosotros tenemos que seguir profundizando en la lucha para que haya una ley de partidos políticos que ponga reglas para lo que es la democracia interna de los partidos. Aquí el origen de la corrupción empieza precisamente por este gasto excesivo, donde ya una persona, por el reconocimiento social que tenga, no puede ganar una elección. Hay quienes dicen que probablemente incluso hasta el PRM estaría interesado en que no haya un régimen de supervisión y de control, porque si llega al poder lo controlarían también. Está demostrado, Fausto, y tenemos que hacer un reconocimiento que todos nos hemos equivocado. La realidad indica
que no importa que usted esté abajo o arriba, porque usted un día está abajo y otro día está arriba. Ajá. Entonces lo que tiene que haber es un régimen electoral que permita lo que establece la Constitución, la equidad en lo que es la participación. Entonces, todo empieza con las elecciones, Fausto. Porque es que con las elecciones es que se gana el poder. Y desde el poder, el Congreso Nacional, los ayuntamientos, el Poder Ejecutivo. Entonces, hay que verlo ahí. Nosotros decíamos, Fausto, y escúchame que me estoy entendiendo, hablar contra la impunidad y la corrupción, pero no tomar en cuenta el órgano o los órganos de fiscalización, es una quimera. El gobierno, el Poder Ejecutivo tiene el control, lo hace el Contralor de la República, pero es del Poder Ejecutivo. La Cámara de Cuentas es el órgano llamado a fiscalizar las cuentas públicas. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay un partido en el gobierno que nombra a quién lo va a fiscalizar, ¿qué tú esperas? Sí. Entonces, yo digo que la Cámara de Cuentas es algo fundamental si se quiere aquí hablar. Pero es que uno no siente que la oposición y el PRM en particular haya hecho un gran esfuerzo para resistirse a estas decisiones absolutistas que le dan todo el control al PLD, que la oposición del PRM ha sido débil. Esas son las críticas que le hacen a la presidencia de Andrés Bautista en el PRM. Sí, mira, que no hay una línea de oposición clara, firme, en el Congreso, denunciando los préstamos, los presupuestos que se elaboran. Fausto, yo vuelvo y digo que lo primero, y yo te pido, tú eres un hombre de reconocida conciencia social. El PRM no ha votado por los préstamos. Pero el PRM en el Congreso ha denunciado toda esa cuestión. Pero es el PRM, y la firmé yo, aquella instancia donde solicitaba que se investigara a Joao, a los hijos, el 2 de marzo del año 2016. Pero fuimos nosotros. Pero era como parte de una batalla electoral. Como parte de una batalla electoral. Lo hemos seguido, y hemos denunciado. Nosotros hemos hecho decenas de ruedas de prensa llamando a esa cuestión y denunciando. Nosotros hemos dado un seguimiento. Y la respuesta del gobierno ha sido incluirte como parte de los inculpados en el caso de Brecht. Oye, yo insisto, que esa fue mi pecado mayor. Pero yo no me arrepiento y yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque a mí nadie me va a chantajear. Nadie. Entonces, pero tú sabes que dentro de tu propio partido ha tenido dificultades porque el hecho de ser imputado en un proceso por corrupción o por soborno afecta tu imagen y ha afectado tu preponderancia como presidente del principal partido de oposición. Oye, donde quiera hay oponente. Ahora, mi conciencia y la conciencia de todo el que me conoce, la conciencia de la mayoría, saben por qué yo estoy incluido en esa cuestión. Y lo vamos a demostrar. Sí. Y está demostrado. No, y ustedes han insistido en que el Ministerio Público le informe. Porque tienen derecho. Porque una cosa es hacer un espectáculo y otra cosa es decir la verdad. Porque está demostrado que yo ni siquiera asistí a esas cuestiones donde se está hablando, ni era presidente del Senado. ¿Y por qué ir 11 años atrás o 12 años atrás? Sí. Entonces, definitivamente, nosotros como partido hemos hecho una labor. La Comisión Económica ha hecho las denuncias, no solo en eso. Dicen que esa Comisión Económica está hibernando, que está como dormida, que no toma decisiones. La cosa no se puede tomar en esta parte final, porque ahora está en un proceso ya diferente, pero se ha jugado el papel. Fausto, nosotros sabemos cuánto gastamos el año pasado en publicidad, y fue la publicación de unos espacios pagados. Mensualmente 100,000 y pico pesos. Porque tú sabes que las páginas de periódicos son caras. ¿Tú sabes cuánto gasta el PLD en publicidad diario? 11 millones de pesos. El gobierno, no el PLD. El gobierno, por gobierno. Hay una diferencia grande. Pero no tan grande. Sí. Yo no sé dónde está el lindero, el límite. Sí. Entonces, ¿cuántos amigos comunicadores tiene el gobierno que paga? Nosotros no podemos. Sí. O sea, lo que dice el PRM, nosotros hacemos una rueda de prensa muchas veces y van 30 medios y salen una esquinita
Una declaración. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que hay un dominio absoluto de esa cuestión. Además de ti, que está sometido, también está Leonardo Faña sometido a la justicia también. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Andrés Bautista, aspirante a seguir en la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. A los militantes del PRM, a los que están inscritos en el padrón que ya se elaboró, confirmado del PRM, ¿qué le dice Andrés Bautista sobre este proceso del próximo 18 de febrero en el que deben elegir o renovar su dirección política? Mira, a los compañeros PRMistas, yo primero darles las gracias por todo el esfuerzo que se ha hecho, porque sin el esfuerzo personal de cada militante no fuera posible que existiera el PRM. Y en este proceso, donde se ha elaborado ya el padrón electoral, sin el esfuerzo de cada uno tampoco fuera posible. Entonces yo les digo a los PRMistas que estoy en esto porque entiendo que no soy imprescindible ni soy dueño de este partido, pero sí he hecho una labor de árbitro, de equilibrio, para que los grupos puedan funcionar de una manera clara, de una manera que permita el cumplimiento de los estatutos, que es el objetivo final. Yo le digo a los PRMistas que nuestro objetivo no es estar en la oposición, nuestro objetivo es un partido fuerte, un partido consolidado, un partido democrático para llegar al poder. Y que no solo estamos al servicio de los PRMistas, que estamos al servicio del pueblo dominicano, que necesita instancias creíbles y que defiendan los intereses de los dominicanos. ¿Y qué rol deben jugar esos liderazgos fuertes que tiene el PRM, como son Hipólito Mejía y Luis Abinader, en este proceso? En este proceso yo entiendo que los compañeros que tienen el liderazgo de este partido deben entender que el partido como tal necesita árbitros y ellos deben colaborar para que haya árbitros. Lo que hicimos nosotros, exigiendo a la Junta, al Congreso Nacional, exigiendo que hayan árbitros imparciales, que es de la única manera que puede asegurarse que cuando se vaya al certamen, donde va a haber una lucha de intereses peor, que es la elección del candidato presidencial, los candidatos congresuales y municipales, haya alguien que pueda ser de árbitro, porque si son parte, eso va a ser un desastre. Y nosotros no queremos un desastre. Nosotros vemos al PRM como hijo de uno y no vamos a tocarlo ni con el pétalo de una flor. Sí. Nos preocupa que pueda venir intereses que descompongan lo que tanto esfuerzo nos ha costado a todos. Ya. Y sobre todo el apoyo que hemos tenido de los liderazgos del partido. ¿Y qué pasaría, Andrés, si el PRM escoge como presidente a una persona allegado, afín, cercano a Luis Abinader o a Hipólito Mejía? Bueno, es lo que digo. Es que un partido no puede estar dirigido por partes. Tiene que haber un equilibrio, porque ¿qué es lo que debe jugar una dirección de partido? En este partido, que es muy sui generis, Fausto, es el único partido que ha surgido de dos grupos. Sí. Oye, no ha habido otro partido así. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer esa dirección? Servir de equilibrio, servir de árbitro. Y en la medida que tú no eres parte, que tú puedes servir de árbitro. Yeah. Si tú eres parte, tú no eres árbitro. Sí. Lo importante, el objetivo principal debía ser la conquista del poder. La conquista del poder. Entonces, ¿cuáles son las prioridades para conquistar el poder? Organizarse como partido, organizarnos, hacer una política de oposición fuerte, creíble, que lo identifique como una institución creíble, claro, de confianza. Pero donde haya desorden, donde haya desunión, ¿qué motivación va a tener la ciudadanía para ingresar? Porque no hay esperanza. Yeah. Donde hay división, no hay esperanza de la toma del poder. Y nosotros, y los PRMistas, y cuando nos reunimos, estamos cansados de oposición. Yeah. Entonces necesitamos ver más allá de lo que son los grupos. Necesitamos ver más allá de los intereses puramente personales, de ser candidato a esto o lo otro. Yeah. Nosotros renunciamos, Fausto, renunciamos a aspirar a regidor, alcalde, a diputado, a senador, para servir en esta tarea de árbitro.
Eso le presentamos a los PRMistas. Es decir, si Andrés quieren Bautista, árbitro, lo único que nosotros podemos hacer es ser árbitro. No nos vamos a candidatear para nada. Porque decidimos eso. Y lo decidimos no ahora, hace 5 años. ¿Y tú estás convencido de que hay un acuerdo, no hay un acuerdo para que empujar las aspiraciones de dos personas, uno a la presidencia y a la Secretaría General? ¿Qué va a pasar con los demás cargos? ¿Por qué nada más se mencionan 2 cargos? Y todos esos vicepresidentes, jefes de provinciales de partidos o municipales, todas esas posiciones que hay, subsecretario general, etcétera. Hay muchos aspirantes. Pero ¿Esto es parte de acuerdo también? Tú sabes que los acuerdos principales es para las posiciones que son... más relevantes, la vocería, por ejemplo. La vocería del partido. No, por la presidencia es el que tiene el precisamente, o sea, las principales posiciones que están en juego ahora es la presidencia y la Secretaría General. Ya. ¿Por qué? Porque tienen funciones semejantes y son la máxima autoridad. Ya. Entonces, por eso digo, en los pueblos hay mucho consenso, se va a ver, no hay esa pugnacidad, y nosotros quisiéramos que se mantuviera así, porque falta, definitivamente, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que el PRM debe cumplir una función más allá de intereses particulares. El pueblo dominicano necesita un partido que realmente practique lo que enarbola hacia afuera. Los demás partidos políticos tienen problemas peores que nosotros. Y nosotros no podemos caer en ese error. Ya, bien, muy bien. Muchas gracias, Andrés Bautista, presidente del PRM, aspirante a seguir en la presidencia del PRM, por aceptar este diálogo, a darnos tus puntos de vista, tu criterio. Lo hemos escuchado, los entendemos. Obviamente tienen muchísimo valor las informaciones de cómo se ha organizado el PRM con esta presidencia que ha tenido Andrés Bautista. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, y éxito. En lo otro también. Y gracias. Muchas gracias a las personas que nos han seguido a través de este diálogo en este programa.